Amigos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, queremos dar la bienvenida a este 2011. Como universitarios, pues estamos activados, cambiamos la Navidad por la libertad y por supuesto en esta serie de programas que vamos a hacer no solamente vamos a conocer la visión de los universitarios tanto afectos al gobierno como la oposición o al que no está ni con el gobierno ni la oposición, pero queremos darle la bienvenida con nuestra rectora, la profesora Jessie Dibo de Romero, para que nos hable precisamente, como lo venimos anunciando, las líneas del gobierno en cuanto a la educación superior. ¿Por qué? Porque ya no existe ley, no fue aprobada, fue vetada y por lo tanto los universitarios tenemos ahora que pensar en esas líneas y queremos saber qué va a hacer las autoridades de la Universidad de Carabobo y otros temas sobre la gobernabilidad dentro de los espacios universitarios. Vayamos a lo primero. ¿Qué vamos a hacer, rectora? Bienvenida y feliz 2011. Por fin llegó la Navidad para nosotros por ahora. No, claro, y un 2011 además que debe estar no solo pleno de esperanza, sino de mucha responsabilidad y tareas por delante. No solo me refiero a los universitarios, sino a todos los venezolanos en general. Un gran compromiso, la creación o construcción de un nuevo marco regulador de las instituciones de educación superior, una nueva ley para otro, o por qué no, una reforma de la actual ley de universidades. Todos estos temas son justamente los que nos encontramos debatiendo, discutiendo, analizando en las universidades, pero también en los institutos y colegios universitarios. ¿Por qué no decirlo? En cualquier reunión social. Nos hemos convertido realmente en un tema obligado, cosa que celebramos los universitarios, porque cuando se habla de la próxima, futura o reforma a la ley de educación universitaria o ley de universidades, yo creo que los actores no solamente somos los universitarios, sino los padres y representantes, los egresados, los padres de aquellos jóvenes que aspiran a ingresar a estas instituciones de educación superior y cualquier venezolano, porque cuando se trata del sistema educativo es imposible que los venezolanos no se ocupen y no se interesen por el tema. De manera que en paralelo con todas las actividades de este tercer año de gestión, que se perfila nuevamente como un año complicado, un año además que va a estar pleno de muchos procesos electorales. Este será el año de las elecciones de los consejos universitarios, los representantes profesionales ante los consejos universitarios, también de las elecciones estudiantiles al gobierno, ¿sí? Y cogobierno estudiantil. En fin, son tantas las tareas y tantos los compromisos que las autoridades universitarias, que no hemos dejado de reunirnos ni un solo día, Rosa, desde el 3 de enero hasta el día de hoy. Cuando hablo de autoridades universitarias, quiero que se entienda que no solamente me refiero a las rectorales, sino que de la mano de nuestros 7 decanos, del equipo directivo que acompañan a los mismos, de estos consejos de facultad y de escuela ampliado, de la participación, yo siempre digo que las cosas que uno ve como negativas, siempre tiene una cara positiva y eso es lo que nosotros tenemos que no solamente aprovechar, sino que reflexionar. ¿Cuál es el llamado que nos hace una propuesta de ley, un madrugonazo, un 23 de diciembre? Primero, que debemos estar atentos y entender que las reformas, que las modificaciones, que los cambios, no tenemos que esperar que nos los recuerden para hacerlo. Claro. Si estamos convencidos de la necesidad de adecuar estas instituciones a esos cambios que reclama no solamente el siglo XXI, sino el mismo mundo globalizado, pues vamos a darlo sin miedo. Claro. Ahora, profesora, hay posiciones en cuanto a lo que está ocurriendo dentro de las universidades del país. El caso del profesor Eli, él habla de líneas estratégicas, el paso del profesor Alejandro Sue, él habla de la importancia de que por qué desgastarnos en discusión de unas líneas, de una ley que no es aprobada, que la ley debe ser hecha por los expertos, y por qué no agarrar la ley que tenemos y plantearle al gobierno nacional una reforma. Y el caso del profesor Adrúbal Romero, quien habla y dice, es un adefesio, ¿para qué perder nuestro tiempo? Entonces, aparte que vamos a hablar también de la autonomía. Y se están haciendo un llamado a nivel nacional de que vamos entonces a decirle no a la ley. De hecho, a mí, tanto el gobierno como la oposición me dijeron, hay que hacer unos programas. Bueno, está bien, yo no tengo problema en hacerlo, pero ¿qué vamos a discutir? Porque tanto los universitarios tienen cosas que no van a negociar, en el buen sentido de la palabra, y el gobierno también tiene cosas que no va a negociar. ¿Qué va a pasar? Porque ahora no podemos hablar de ley. Mira, yo creo que hay algo muy importante que nosotros debemos comenzar a manejar, que quizás facilite este transitar. Y tiene que ver con esa ubicación que se han dedicado
yo digo, a afianzar algunos sectores, y es universidades versus gobierno. No, señor. No, señor. Lo decía yo en una reunión de rectores. Debe existir una mancomunidad entre Estado y universidades. Una mancomunidad, un trabajo coordinado, planificado entre el Estado y los responsables de la educación. Así debe ser. Es que ese es el deber ser. Con independencia, pero ese es el deber ser. Y con libertad ideológica. Tú acabas de citar 3 ex autoridades universitarias, no solamente demócratas por convicción, sino que lo han demostrado. Y los 3 puntos de vista son distintos. Y es que esa es la universidad y eso es lo que necesitamos. Vamos a analizar toda esa pluralidad de ideas, toda esa discusión y confrontación de ideas, sin ofensa, sin irrespeto, sin sentir que la verdad está de un solo lado, porque hay cosas en las cuales nosotros, tú lo dijiste, no podemos negociar. Los principios autonómicos, democráticos, de pluralidad, de diversidad, es esencial en la institución, a esa institución que defendemos. Entonces nosotros no vamos a negociar con eso. En cambio, consideramos que hay otros temas, por ejemplo, que debemos discutir. Ellos han dicho, no vamos a ceder en cuanto al ingreso estudiantil, ingreso sin requisito previo. Nosotros les recordaremos que eso no es posible, que eso es incluso atenta hasta contra el propio individuo, que puede resultar en frustración, porque la misma Constitución habla de aptitudes, de vocaciones, y naturalmente allí no va a haber ese entendimiento a priori, pero ¿quién dice que después de una discusión lleguemos a un punto de encuentro? Entonces, de manera que yo creo que sea un nuevo instrumento legal, porque en eso sí coincido contigo, ya el no a aquel proyecto hoy es una realidad. Lo que sí estamos claritos es que conocemos cuál es esa visión que tiene desde el Ejecutivo Nacional como Estado en cuanto a la educación universitaria. Pero nosotros en la otra parte del programa también le preguntamos a la rectora Yesidio Romero que la autonomía que tanto defiende todas las autoridades, defendemos los universitarios, debe ir de una gerencia eficaz y de una gobernabilidad. Para muchos, algo está pasando en las universidades del país, pero y también en la Carabobo. Ya regresamos.